¿Cómo están? Ya estamos al final de este super retiro. ¿Cómo se han sentido? Felices, ¿verdad? Bien alimentaditas y aparte bien apedreaditas. Vamos a llegar con chipotes celestiales. Bueno, el corazón de Dios en nuestro corazón. Eso es lo que anhelamos cada una de nosotras y por eso estamos aquí. Que Dios desarrolle su corazón, que lo haga crecer en nosotras. El corazón misionero. Bueno, les platico, muchas ya me conocen a mis hijitos, crecieron mis hijitos y me dieron nietitas. Y estoy muy feliz por eso. Dicen que los nietos son el premio por haber aguantado a los hijos. Y sí que sí. Pero fíjense, tengo una nietita en Chicago, se llama Evita, tiene 4 años, es un milagro de Dios, maravilloso. Casi cumplía 6 meses de embarazo mi nuera cuando la tuvo. Fue de verdad increíble cómo Dios obró en esta pequeñita y ama a Dios. Es gringuita, no me puedo comunicar con ella, ella casi a señas porque mi piquinglish está re mal. Ya llevo un buen rato allá, pero pues no se me pega. Ya le da, ya no me da. Pero tengo 2 cerca de donde vivimos nosotros en California. Una se llama Olivia y otra se llama Juno. La Olivia es una bala, pero bala, es tremenda, mi chiquitita, pero pues la amo con todo el corazón, a todas, ¿verdad? Pues tenemos una relación muy bonita. Y entonces ella le encanta que le cuente cuentos. Pero se me acabaron los cuentos que de Caperucita, que los 3 ositos, que Ricitos de Oro, ya se me acabaron. Y el Señor me dijo, acuérdate de Eunice y de la mamá de Timoteo, la mamá y la abuela, Loida, que le enseñaban desde pequeño, las escrituras. Y dije, bueno, pues las historias bíblicas se las voy a poner como cuentos. Entonces, cada vez que va al baño, me decía, abuelita, un cuento. Dice, voy a echar pipí. Y echa otras cosas también. Y pues me tardo más cuando echa las otras. Pero, bueno, una historia que es fascinante y el Señor nos la da como parábola, una verdad espiritual que nos la da con anécdotas de la vida cotidiana, nuestro Señor Jesucristo. Las 100 ovejas. Es increíble la parábola de las 100 ovejas, la trilogía, la moneda perdida, el hijo pródigo. Y pues así se la contaría a mi nieta. Las 100 ovejas. Un pastorcito que tenía 100 ovejitas y las amaba. Él era el buen pastor que daba su vida por sus ovejitas. Tanto las amaba, las cuidaba y las conocía por nombre y tenía 100 y las conocía todas re bien, conocía sus balidos, conocía todo de ellas. ¿Y qué creen? Las sacaba a los verdes pastos y las hacía descansar y las llevaba a aguas de reposo y ahí tomaban agüita cristalina. Las cuidaba mucho. Todo el día iba con ellas a que descansaran, a que pastaran, a que tomaran agua y las defendía. Él tenía una vara y esa vara guiaba a las ovejitas, pero si venía un predador, púmbatelas, le sonaba con esa vara. Pero también tenía un cayado, una vara larga con una curvita hasta arriba, porque si alguna ovejita se perdía o se alejaba, la jalaba. Cuidaba a sus ovejitas con todo su corazón. Cuando ya atardecía, se las llevaba al redil para que descansaran durante la noche. ¿Pero qué creen? Un día llegó con sus 100 ovejitas, las contó a todas, pero le faltaba una. Una ovejita se le había perdido. Se quebró el corazón del pastor porque decía, ¿qué le va a pasar a mi ovejita? Anda suelta, hay predadores, hay lugares peligrosos, se puede perder y podría no volverla a ver. Yo quiero a mi ovejita. Y entonces
dejó a las 99 en el redil, bien cuidaditas, y se fue a buscar a su ovejita perdida. ¿Y cómo creen que la encontró? El pastor pasó por lugares bien peligrosos, por montañas, por valles, por lugares muy oscuros, pero no le importaba al pastor porque amaba a su ovejita y fue por ella. Y entonces la encontró entre unos arbustos, lastimada y temblando de miedo. ¿Qué hizo el pastor? La acarició, la besó y se la puso en los hombros y regresó al redil y le dijo a sus amigos y a sus vecinos: hagan fiesta conmigo porque mi ovejita estaba perdida, pero la he encontrado. Bueno, ese es el corazón de nuestro pastor, de nuestro buen pastor, que ha ido por cada una de nosotras de diferentes maneras, pero cuando estábamos perdidas, su corazón se quebró. Desde la creación del mundo hasta la obra redentora de Cristo, el corazón de Dios siempre ha sido misionero, buscando la restauración de su relación con la humanidad, y nos invita a participar en su misión. Lucas 19:10 dice: porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Jesús nos desafía a tener un corazón como el suyo, un corazón que se mueve, lleno de compasión hacia el necesitado. No tiene miedo de cruzar límites, buscando la reconciliación de todos con el Padre. Y nosotros somos llamados a colaborar con Dios en su misión. No importa si nuestra esfera de influencia es grande o pequeña. No tenemos que ir a lugares extremos para cumplir la misión de Dios. Con nuestros vecinos, con nuestros amigos, con nuestra familia. En Mateo 28, Jesús le dijo a sus discípulos: id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas estas cosas que yo os he mandado. Y he aquí, yo estoy con vosotros hasta el fin del mundo. En 2 de Corintios, en el capítulo 5, 20 y 21, Pablo entendía la misión de Dios y entendía que había sido llamado a colaborar con Dios en esa misión. Y dice así: así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros. Os rogamos en nombre de Cristo, reconciliaos con Dios. Es el llamado que Dios nos ha hecho. Ahora, ¿cómo podemos tener un corazón misionero? Cuando pensamos en misiones nos da miedo, ¿verdad? Que Dios nos mande a lugares inhóspitos, tal vez con otro idioma, con otra cultura. Hay muchas mujeres que hacen eso, muchas mujeres. Y sabemos del primer siglo, por ejemplo, pues, y en la Biblia vemos a muchas mujeres arriesgando su vida. Pero en la actualidad también hay lugares tan peligrosos para predicar el evangelio. En países musulmanes son torturados los que en su cultura y su manera de ver deshonran a sus dioses por predicar el evangelio y decir que Jesús es el camino, la verdad y la vida. Y lo hacen aún poniendo en riesgo sus propias vidas. Nosotros no estamos en esas condiciones, gracias a Dios. No ha llegado la persecución a la iglesia hasta ese punto, ¿verdad? Pero nos pueden criticar a lo mejor, y eso es lo máximo que podemos sufrir por causa del evangelio. Pero somos llamadas a compartir aquello y el mensaje, a aquel y su mensaje, a Cristo, su mensaje, su obra que nos ha transformado. ¿Cómo tener un corazón misionero? Vamos a ver, por favor, en Hechos 9, si me acompañan a ver la conversión de Pablo. Hechos 9, comenzando en el versículo 1, se las voy a leer. Dice: Saulo, respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco,
a fin de que si hallase algunos hombres o mujeres de este camino, los trajese presos a Jerusalén. Mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo, y cayendo en tierra, oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Él dijo: ¿quién eres, Señor? Y le dijo: yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Él, temblando y temeroso, dijo: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo: levántate y entra en la ciudad, y se te dirá lo que debes hacer. Y los hombres que iban con Saulo se pararon atónitos, oyendo la verdad la voz, mas sin ver a nadie. Entonces Saulo se levantó de tierra y abriendo los ojos no veía a nadie. Así que llevándole por la mano, le metieron en Damasco, donde estuvo 3 días sin ver y no comió ni bebió. Había entonces en Damasco un discípulo llamado Ananías, a quien el Señor dijo en visión: Ananías. Y él respondió: heme aquí, Señor. Y el Señor le dijo: levántate y ve a la calle que se llama Derecha, y busca en casa de Judas a uno llamado Saulo de Tarso, porque he aquí él ora. Y ha visto en visión a un varón llamado Ananías, que entra y le pone las manos encima para que recobre la vista. Entonces Ananías respondió: Señor, he oído de muchos acerca de este hombre, cuántos males ha hecho a tus santos en Jerusalén. Y aún aquí tiene autoridad de los principales sacerdotes para prender a todos los que invocan tu nombre. El Señor le dijo: ve, porque instrumento escogido me es este, para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel, porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Fue entonces Ananías y entró en la casa, y poniendo sobre él las manos dijo: hermano Saulo, el Señor Jesús, que se te apareció en el camino por donde venías, me ha enviado para que recibas la vista y seas lleno del Espíritu Santo. Y al momento le cayeron de los ojos como escamas, y recibió al instante la vista, y levantándose fue bautizado. Y habiendo tomado alimento, recobró fuerzas. Y estuvo Saulo por algunos días con los discípulos que estaban en Damasco. Enseguida predicaba a Cristo en las sinagogas, diciendo que este era el Hijo de Dios. Vemos una conversión tremenda, ¿verdad? Tremenda, poderosísima. Sin esta conversión nosotros no tendríamos todas las cartas paulinas en el Nuevo Testamento, que son parte de nuestro alimento espiritual. Las que hacemos devocionales por las mañanas, wow, es un agasajo leer estas cartas y ver cómo Pablo se preocupaba por todas aquellas ovejitas que había dejado en el camino, presentándoles el evangelio, viendo que se convirtieran y después cuidando su crecimiento espiritual. ¿Quién era Pablo? Pablo era muy malvado, muy malvado. No le importaba arrastrar hombres, mujeres, me imagino embarazadas, ancianos, niños, todos aquellos que invocaban el nombre del Señor. Para Pablo eran enemigos de su fe. Él era parte del Sanedrín, era fariseo, era celoso de la ley. En Filipenses él decía: yo fui circuncidado al 8º día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos. En cuanto a la ley, fariseo. En cuanto a celo, perseguidor de la iglesia. En cuanto a la justicia que es de la ley, irreprensible. Y él creía que servía a Dios, arrastrando a estos, entre comillas, blasfemos. Si a Cristo lo habían llevado a la cruz, a todos aquellos que se les llamaba los del camino, también los llevaba a la cárcel para que los torturaran y en muchos casos los mataran. Saulo dice aquí que respiraba aún amenazas de muerte. Fíjense, en el capítulo 8 dice: y Saulo consentía en su muerte. ¿En qué muerte? En el primer mártir, Esteban.
En aquel día hubo una gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén y todos fueron esparcidos por las tierras de Judea y de Samaria, salvo los apóstoles. Y hombres piadosos llevaron a enterrar a Esteban e hicieron gran llanto por él. Y Saulo asolaba la iglesia y entrando casa por casa arrastraba a hombres y a mujeres y los entregaba en la cárcel. Pero aquí en esta historia que les acabo de narrar en Hechos 9, ya no iba de casa en casa, eso era en Jerusalén. Aquí ya había pedido cartas a los sacerdotes para ir hasta Damasco, que estaba a 250 kilómetros de Jerusalén, en caballo o a pie, nadie sabe, pero hacía días para llegar ahí. Desde ahí los arrastraba, desde ahí los llevaba. ¿De qué manera su corazón se había llenado de odio contra los creyentes para ir por ellos? Y dice aquí la historia que cuando él estaba respirando amenazas de muerte, ¿cómo podemos entender a Pablo con esta respiración de amenazas de muerte? Hablamos aquí de la amargura, ¿verdad? Cuando uno respira y piensa y piensa y piensa en qué le hizo daño a uno, pensando en alguna cosa que nos hicieron, algún temor, meditamos, ¿verdad? Y meditamos en esa situación. Pues así Pablo meditaba todo el tiempo en cómo ser estratega para alcanzar a aquellos del camino. ¿Por qué del camino? Porque Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre sino por mí. Por eso se les llamaba así, los del camino. Y entonces, yendo de camino a Damasco, a punto de llegar, ¿qué pasa? Se le presenta el Señor Jesucristo y le dice, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? ¡Wow! Si estamos viendo cómo tener un corazón misionero, necesitamos escuchar la voz de Dios, llamarnos por nombre. Saulo, Saulo, ¿saben qué significa Saulo? Anhelado o pedido. ¿Quién lo pedía? Lo pedía Jesús. Y así nos llama a cada uno de nosotros. Gaby, Gaby, Martita, Martita, Laura, Laura, Meli, Meli, Rosy, Rosy. A cada una nos llama por nombre. Cuando el Señor dice Saulo, Saulo, repite el nombre 2 veces, es porque tiene un interés en que le pongamos atención. Pero también es un llamado de compasión, como esa ovejita que se perdía. El Señor sabía el daño que se estaba haciendo Pablo. Y le dice, Pablo, ¿quién eres, Señor? El primer, respuesta que tenemos que tener para el Señor cuando se manifiesta en nuestra vida es preguntar quién eres. ¿Quién eres, Señor? A lo mejor tú como yo tienes una religión. Yo tenía mi religión. Una amiga me habló a los 19 años y me dijo, ella acababa de terminar la relación con su pareja y estaba muy quebrantada y me dijo, ¿sabes qué? Fui a un lugar donde me hablaron de Cristo. Y yo dije, ¿de Cristo? ¿El de la iglesia? Ya lo conozco. Dijo, sí, pero es que yo no sabía que había muerto por mis pecados. Yo no sabía que había llevado en la cruz todo lo malo que yo hice. No sabía, me dijo ella. ¿Y sabes qué? Lo recibí en mi corazón. Y desde entonces tengo la paz que nunca había tenido en mi vida. Ahora lo estoy conociendo y quiero que tú lo conozcas también, me dijo. Pero yo dije, híjole, esta está bien amolada. Qué padre que te haga bien. No, ve, sigue yendo, manita, sigue yendo. Esto te hace muy bien. Yo dije, no, pues yo tengo mi religión, o sea, para mí no es yo soy buena, yo no robo, yo no mato, yo no me meto con nadie. Así es que para mí no es. Pero para ella, le va a hacer mucho bien. Pero me lo escribió todo en una cartita y ya la dejé en cartita. 19 años tenía. Hace un buen rato, ya sé. Pero ahí comenzó mi llamado, el llamado que Dios me hizo. Y entonces resulta que yo ya había tenido dolores así en mi pancita por como 4 años. Fuertísimos, fuertísimos, fuertísimos. Y me llevaban mis papás al doctor, me decían que eran amibas, me daban tratamiento para las amibas. Se me quitaba por un tiempo y luego volvía. Pero el caso es que
después de ese momento que tuve con mi amiga, me vino un olor todavía más fuerte y mis papás ya se espantaron, me llevaron al doctor, sintieron algo aquí rarísimo el doctor y dijo, pues una de dos, o es un tumor o el vaso inflamado. Vamos a hacerle estudios, pero estamos hablando de 1981. Ya llovió. Pues lógicamente la tecnología no era la misma que ahorita. Y entonces me hicieron muchos estudios, pero no sabían el tamaño del tumor, a dónde estaba adherido, cómo se formó, nada. Entonces me dijo el doctor, mira, vamos a tener que abrir, porque no sabemos qué es. Pero hay un riesgo, porque hay tumores que se infiltran entre los órganos por la posición en la que está peligroso. Así es que tanto tú como tus papás me van a firmar una responsiva. ¿Y de qué, doctor? Pues de que te puedas morir. Bueno, no, pues me temblaron las patitas. A los 19 años dije, pero ¿qué pasó con mi vida que tenía por delante? Mis sueños, mis metas, jovencita, coquetona, ¿no? Y luego dije, no, pues la firmo, pero qué miedo. Y pensé, mi amiga sí conoce a Dios, pero la verdad yo conozco una religión, pues, o sea, he tratado de cumplir lo que más puedo con mi religión, pero no conozco a Dios del que ella me habla, que me dice que lo conoce, que lo recibió en su corazón. Yo no. Y empecé a tener un miedo de morirme, pero miedo. Y el miedo era, me voy a enfrentar con Dios, yo sé que me voy a enfrentar con Dios, ¿y qué cuentas le voy a dar? Mi vida ha sido un desastre. Yo era una muchacha súper rebelde, luego me quejo de Pamela, pero pues yo era así también. Yo era bien canija. Y dije, no tengo manera de darle buenas cuentas al Señor. ¿Qué voy a hacer? No lo conozco, no sé qué le voy a decir, no sé. Es como que ya me voy a presentar un examen sin estar preparada. Y me empezó a entrar mucho miedo. Y entonces oré. La oración es algo muy sencillito, a veces la complicamos, pero es algo muy sencillo. Eso impresiona a la gente que ora, impresionante. La Betsy me puso una arrastrada con la manera como habla, como ora, como todo. Yo, ay Dios, ¿y ahora qué voy a hacer? ¿Ahora que me suba? Pero hay gente que nos intimida, cómo habla y cómo ora. Pero la oración es muy sencillita. Es abrir el corazón con Dios, platicar con Dios. Y si puedes escuchar su voz, hay una conversación con Él. Él te habla y tú le respondes en oración. Pues oré. Le dije, ay Señor, no me dejes que me muera, por lo menos no ahorita. Espérate a que te conozca, por lo menos que te conozca, que yo sepa quién eres tú. Bueno, pues total, me metieron al quirófano, pues aquí se sentía el tumor, me abrieron así, para acá, no salió el tumor, me abrieron para arriba, no salió el tumor y que me abren por atrás. Resulta que salió de la columna y creció tanto que se sentía aquí enfrente. Era enorme. Y entonces, pues yo salí de la operación y dije, wow, estoy viva. Gracias, Señor. Pero ahora, pues, ¿qué sigue? El doctor llegó al cuarto y me dijo, necesito que muevas las piernas porque raspamos la columna. No sé qué consecuencias pueda haber en tu cuerpo. Y entonces, pues después de que pasó la anestesia y medio atarantada, caminé. Y dije, Dios es grande y necesito conocerlo. Y como Pablo, le dije yo, ¿quién eres, Señor? Ahora sí, necesito conocerte. El Señor en su misericordia se manifestó a mi vida, pero en el caso de Pablo le dijo, ¿quién eres, Señor? Le preguntó Pablo y le dijo, yo soy Jesús a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. ¿Por qué? Porque Pablo estaba persiguiendo, ya le dijo Jesús, no a los creyentes, a Jesús mismo. Estaba en contra del Dios Todopoderoso, el que sustenta todas las cosas con su poder, el que le daba al mismo Pablo aliento de vida todos los días. ¿Cómo iba a pelear contra él? Y a veces nos encontramos nosotros peleando contra la voluntad de Dios y solamente nos herimos. ¿Qué es el aguijón? Pues investigué, es una vara puntiaguda.
Si el buey no quiere caminar sin ofender a nadie, se pica con ese aguijón. Y entonces, si la mula púmbatelas o el buey le hace púmbatelas, para quitarse de esa vara, se lastima más, y se lastima, y se lastima, y se lastima, porque el arriero pues no va a dejar de guiarla. Si está cooperando y suavecita, la dirige nomás. Pero si se pone brava, se lastima con el aguijón. Entonces eso es lo que le dijo el Señor. Dura cosa te es dar cosas contra el aguijón. Dura cosa te es vivir en contra de la voluntad de Dios. ¿Quién paga las consecuencias en este caso? La mula, dice Salmo 32. No seas como la mula sin entendimiento, que ha de ser sujetada con cabeza y con freno, porque si no, no se acercan a ti. Te haré entender y te enseñaré el camino por el que debes andar. Flojita y cooperando, como dice María, ya es una frase que decimos los semillosos, ¿verdad? Flojita y cooperando. Bueno, entonces, para poder tener este corazón misionero, es básico conocer a Jesús. Si no, como el vendedor, pues ¿qué vamos a vender? ¿Verdad? Nosotros vamos a compartir el evangelio, pero necesitamos presentar a Jesús y su obra. Y el testimonio de la persona es lo más poderoso para compartir el evangelio. Una vida transformada, una vida en la cual se manifiesta el poder de Dios. La gente dice, wow, ¿qué te pasó? Ya no te veo igual. Hasta la mirada te ha cambiado. Lo que antes te ofendía, ya no te ofende. Las palabras que antes decías, ya no las dices. Ahora te es fácil amar, ahora te es fácil perdonar. Esa es la obra que Dios hace en una persona y transforma. Y entonces esa persona se convierte en testigo de Dios, ¿verdad? Necesitamos entonces la revelación de Dios. Como dijo aquí Betsy, es una obra que nosotros no podemos hacer, no podemos cambiar nosotros. ¿Cuántas veces decimos este año, ahora sí voy a bajar de peso? ¿No? A inicio de año, en enero. Y en febrero, pues ya le entramos a las donas y luego viene la rosca de Reyes. No, hombre, pues ya nos olvidamos de las promesas que hicimos porque no podemos cambiar nosotros. Se necesita un poder transformador, el poder de Dios. Es una obra de Dios. Dios se revela al corazón. ¿Cómo se revela? Como se está revelando ahorita con su palabra. Por eso dice la palabra, hoy es el día de salvación. Si oyes hoy su voz, no endurezcas tu corazón. ¿Qué sabes que el día de mañana vas a tener esta revelación en la que vas a estar sensible para escuchar la voz de Dios? No tenemos los días contados, pero hoy es el único día que tenemos seguro. Aquí estamos y podemos escuchar la voz de Dios. ¿Cómo entonces podemos compartir? Conociéndolo. Dice 1 Juan 1:1, lo que era desde el principio, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos tocante al verbo de vida. Dice el versículo 3, lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos. Entonces vemos que Pablo le pregunta quién eres, Señor. Temeroso, temblando, Pablo le dice, ahora dime qué quieres que haga. Es la segunda pregunta que le tenemos que hacer al Señor después de que se revela nuestra vida. Obediencia. Si Él es Señor, ¿dónde está su temor? ¿Dónde está su obediencia? Lo primero, si decimos Señor, es tú mandas, tú eres el amo, a ti te pertenece mi vida. Ya no soy yo la que va a estar dirigiendo mi vida porque me doy cosas contra el aguijón, me lastimo y tengo que vivir las consecuencias que son horribles de mis malas decisiones. Ya no quiero vivir así. Y entonces, ¿qué quieres que yo haga? Le preguntó al Señor. Y el Señor le dijo claramente, levántate, entra en la ciudad y se te dirá lo que debes hacer. Y los hombres que iban con Saulo se pararon atónitos, oyendo la verdad la voz, mas sin ver a nadie. O sea, era una voz tan fuerte que todos los que iban con Pablo
Lógicamente llevaba gente para ayudarle a acarrear a tantos que llevaba a la cárcel, ¿no? Oyeron la voz, no veían a nadie. Acuérdense que Pablo había caído a tierra y estaba temblando. ¿Se imaginan? Dice en el capítulo 22 que era mediodía y que la luz que le apareció era tan fuerte que eclipsó el sol. Era una luz tan fuerte que lo cegó, le impactó la voz que se le manifestó, la luz que lo dejó ciego y cayó de rodillas. Entonces Saulo se levantó de tierra y abriendo los ojos no veía a nadie, estaba ciego. Así que llevándole por la mano le metieron en Damasco. Ese lugar, ese camino a Damasco, donde él tenía sus planes de llevar cartas desde Jerusalén para agarrar a hombres y mujeres y llevarlos a la cárcel, Dios le había cambiado todo. Y saben que Dios cambia nuestra vida. Si nosotros estamos dispuestos a que cambie nuestra vida, eso se llama arrepentimiento. Decirle, Señor, ya no quiero caminar sola. Cambia mi mente, lo que vimos ayer con Betsy que nos explicó tan bonito, las misericordias de Dios nos llevan a cambiar nuestra mente, a renovarnos completamente, produce un cambio de actitud. Yo si caminaba por acá, ahora voy a caminar hacia allá, completamente lado opuesto. Damasco, el camino a Damasco era eso, significaba eso para Pablo, un cambio total después de haber sido humillado. Ahora se imaginan a Pablo con todo este poder como parte del Sanedrín, fariseo de la tribu de Benjamín, todo lo que explicó, irreprensible en cuanto a la ley, no poderse ni levantar del piso, no ver, tener que ser llevado a tientas hasta un lugar lejos de Jerusalén, en donde él tenía la idea de nada más llegar por lo suyo e irse. Tenía que estar ahí dependiendo de los demás. Dios nos humilla, ¿saben? Dios nos humilla y es buena la humillación. Cuando Dios nos da una oportunidad de morir a la carne, tomémosla, no nos defendamos, porque entonces la gloria de Dios se manifiesta en nosotros. Si te han herido, perdona, pero ve atrás de todo lo que ha pasado en tu vida, la mano de Dios humillándote. ¿Por qué? Porque Él necesita que nos humillemos. ¿Saben que Pablo, la palabra Pablo es humilde o pequeño? Era el deseado, ¿se acuerdan? Como Saulo. Pero después Pablo era el humilde. Ahora, hay dos maneras de ser humildes, a la buena o a la mala. Eso dice este versículo, miren. Ya se los expliqué así de rapidito, la buena o la mala, pero aquí lo explica más fino. Dice, Mateo 21:44, y el que cayere sobre esta piedra, Jesús, será quebrantada. O sea, caer sobre él en un, ya no puedo más, Señor, en un te necesito, toma las riendas de mi vida. Ya no quiero ser la mandona, la que dirige, la que quiere enfrentarse con el mundo sola, ya no, Señor. Tú dirige mi vida. Ese es el que cae sobre la roca. Entonces será quebrantado. Y acuérdense, lo vimos mucho en las canciones, en las conferencias. Al espíritu contrito y humillado tú no desprecias. El Señor da gracia al humilde. Mira de lejos al soberbio, al que se cree que todas las puede, aún teniendo una religión, porque muchas veces lo que nos da el orgullo de soy buena. Pero Dios quiere que nos humillemos delante de Él. Ese es caer sobre la roca y ser quebrantado, pero cuidado, sobre quien ella cayere, le desmenuzará. Entonces es por las buenas o por las malas. O te humillas o te humilla el Señor. Pero necesitamos ser humildes delante de Dios, venir arrepentidos, venir quebrantados y que Él nos levante. Pablo fue humillado, sí, para su bien. Dice el Salmo 90, tú vuelves al hombre hasta ser quebrantado y dices, convertíos hijos de los hombres. Una persona en toda su soberbia está tan lejos de Dios, tan lejos, pero una persona humilde está tan cerca de Dios. Pablo tuvo que ser humillado. Donde estuvo en Damasco 3 días sin ver, no comió ni bebió. ¿Cómo se sobrevivió sin agua? Yo no sé.
Son lugares desérticos. Nosotros que vivimos en California, híjole, el sol se pone bien intenso. Miren, estoy bien quemadita. Porque el sol es intenso. Imagínense 3 días sin tomar agua, sin comer, pues todavía, pero sin tomar agua. Era un ayuno, era un duelo. Por eso Pablo dijo, ya no vivo yo. Murió Pablo en ese momento. Él murió. Y todas necesitamos morir a nuestra carne, a nuestro yo, a ponernos en el altar y yo merezco, yo quiero, yo, mi. Se tiene que morir, reclamar nuestros derechos todo el tiempo. Eso no ayuda. Pablo tuvo que pasar por un quebranto muy fuerte de duelo. Estaba muriendo, pero estaba naciendo de nuevo. Lo que nos explicó Betsy hermosamente con su amigo Nico, ¿se acuerdan? Nació de nuevo. Estaba dándole bienvenida a un nuevo ser. Por eso dice mi marido, que es su teólogo favorito, Salomón, en Eclesiastés, es mejor el día de la muerte que el día del nacimiento. ¿Por qué? Porque nos hace recapacitar en nuestro fin, en lo frágiles que somos, y nos invita a humillarnos. Entonces, fíjense, había en Damasco, pues ya estaba cerca de Damasco, lo llevaron a Damasco, y ahí parece que había muchos cristianos. Entonces, un discípulo llamado Ananías, a quien el Señor dijo en visión, Ananías, y él respondió, heme aquí, Señor. Esta palabra es hermosa, el heme aquí, le dijo Abraham cuando el Señor lo puso a prueba en su fe. Moisés, cuando el Señor se le aparece en la zarza ardiente. Ananías como la orden de un general. Sí, mi general, heme aquí. Qué lindo, un discípulo que es capaz de decir, Señor, me hablaste esto en tu palabra, ayúdame a hacerlo. Quiero hacer tu voluntad. Heme aquí, dijo el profeta, envíame a mí. Y el Señor le dijo, levántate y ve a la calle que se llama derecha, busca casa de Judas a uno que se llama Saulo de Tarso, porque él aquí ora. El Señor súper específico, a veces es bien específico con nosotros acerca de perdonar a alguien, acerca de servir a alguien, acerca de predicar el evangelio a alguien. Muy específico. Le dice a Ananías, ¿qué calle tomar? La derecha, no la izquierda. Le dice a qué casa de ir y a quién buscar. Y en esos 3 días que Saulo estuvo sin comer y sin beber y sin ver, ¿qué pasaba? Pues aquí nos dice, él ora. Como yo esa vez que me iban a llevar al quirófano, aprendí a orar por mi gran necesidad. Decía Rosilia, muchas conocen a Rosilia, que tenía esta misión de parte de Dios de recoger a niños de la calle, enfermos mentales, para llevarlos a su casa, porque ahorita pues ya tienen un lugar los del recobro, pero a su casa, en su pobreza. Y pues no tenía dónde dormir, o se los dormía con sus hijos enfermitos mentales. Entonces cuando uno de sus hijos creció, dijo, oye mamá, no manches, ponías en mi cuarto uno bien loquito, ¿que no te daba miedo que nos hiciera algo? Pues me dijo, ¿y qué hacías? ¿Qué hacías cuando pasaba eso? Pues oraba, que el Señor me ayuda. Pues ya ves, aprendiste a orar. A veces no nos queda otro remedio que orar, orar y orar y orar. No sabemos ni qué decisión tomar, ni qué salida, qué puerta buscar. No sabemos ni qué hacer con nuestra vida o cómo solucionar. Ora que el Señor te oye. Ora que el Señor ama que ores. Comunícate con Él. Él dice que están atentos sus oídos al clamor de sus santos. Santo es apartado para Él. Cuando ya te apartas para Él, llega tu clamor a los oídos de Dios. Y aparte había visto en visión, fíjese el Señor haciendo las conexiones celestiales. Qué bonito cuando vemos esas conexiones, ¿no? Del cielo. Le decimos diosidencias. Pero aquí dice que era una visión. Ya Pablo sabía que un tal Ananías iba a llegar, le iba a poner las manos y que de entonces iba a poder ver. Qué bonito, ¿no?
Dejarte caer en los brazos de papá Dios, porque Él sabe qué es lo que te conviene. Él ya tiene todo planeado para ti. Dejarnos en sus brazos es el mejor descanso. Por eso el Salmo 23, ya les hablé un poquito acerca de la historia de las 100 ovejas, ¿no? Cómo nos lleva aguas de reposo, nos pastorea, nos cuida, nos defiende, nos invita a estar en su casa para siempre. Él tiene cuidado de nosotros. Y entonces dice Ananías, respondió: Señor, he oído de muchos acerca de este hombre, cuántos males ha hecho a tus santos en Jerusalén. No manches, Señor, ¿cómo me vas a mandar con este asesino? ¿Cómo? Si es un malvado. Yo lo que oigo de él es terrible. Y aún aquí, dice, no solamente ahí viene persiguiéndonos este malvado, hasta acá, está lejos. Pues acá también ya habíamos sido dispersos de Jerusalén, nos venimos a esconder a Damasco y hasta acá viene. ¿Por qué? Porque pidió cartas de los principales. O sea, Ananías estaba enteradísimo de todo lo que había pasado, de todo lo que había pasado con Pablo. ¿Quién era Pablo? Dice, aquí también tiene autoridad de los principales sacerdotes para prender a todos los que invocan tu nombre. Y el Señor le dice, no oyó nada de lo que le dijo, ¿verdad? No, le dijo, tú ve. O sea, hay planes. Tú puedes estarte quejando todo lo que quieras y estar poniendo pretextos. El Señor sabe y tiene un plan. Él es sabio, Él hizo todas las cosas que vemos, todo de acuerdo a su sabiduría. ¿Cómo no vas a saber cómo dirigir nuestra vida cuando Él es verdaderamente nuestro pastor? Entonces le dijo el Señor, ve, porque instrumento escogido me es este, para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel. Qué increíble cuando alguien se convierte en un instrumento de Dios. Cuando antes nuestros miembros servían a la injusticia, al pecado, como nos platicó aquí una hermanita con estas preguntas, cambiándole el nombre, haciendo fraude, siendo parte de algo tan terrible, y sus miembros siendo usados para eso, aunque ella no quiere. Pero qué tal venir al Señor, dejar toda esa inmundicia, ese estilo de vida, sirviendo a la injusticia para servir a la justicia de Dios, al reino de Dios, a Dios mismo, con nuestros miembros, con nuestra boca, con nuestros pies, con nuestras manos, con nuestra garganta, con nuestra mente, con nuestros pensamientos, con nuestras acciones. Servir a la justicia de Dios, aquel que nos amó y dio su vida por nosotros. Es un privilegio servirle, es una bendición. Pero dice aquí, porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Hoy es algo que no queremos escuchar, ¿verdad? No queremos escuchar si todo era tan lindo. ¿Por qué? ¿Por qué esa parte del sufrimiento? Porque Cristo murió por nosotros. Nos salvó siendo violentado hasta la muerte y muerte de cruz. Una muerte súper salvaje que venía de los persas, pero una cosa espantosa, crucificar a alguien. Para que los demás temieran, los ponían en palos altos, a que se desangraran, a que se asfixiaran por la forma en que los ponían crucificados. Una muerte muy cruel. Los cuervos llegaban, les sacaban los ojos todavía en vida. O sea, lo peor de lo peor de lo peor se hizo Jesús por nosotros. Se hizo maldición por nosotros. Llevó todos nuestros pecados, los más sucios, los más deshonrosos, los más vergonzosos, que ni nos atrevemos a hablar de ellos. Cristo los llevó en la cruz. Fue violentado y el siervo no es mayor que su Señor. Si nos critican, si nos persiguen, es parte del discipulado, es parte de ser hijo de Dios. No seamos como esa semilla que cae en los pedregales y que vienen los afanes y la persecución y ya se intimida, aunque recibe la palabra con gozo, pero esa parte ya no le gustó y tropieza y cae y no da fruto. Dios quiere que cada una demos fruto porque Él lo merece. Y llevar el mensaje que nos transformó
porque ese mensaje puede transformar a otros. Así de fácil puede ser un corazón misionero, no tiene que ser este concepto que tenemos de que hay que ir muy lejos. Simplemente hablar, lo que hizo mi amiga conmigo, me habló de su experiencia con Dios, es el mejor medio por el que podemos compartir el evangelio, nuestra propia vida transformada. ¿Quién va a cuestionar si es nuestra experiencia con Dios? Es lo que yo viví con Dios. Yo puedo dar testimonio del poder de Dios, de su perdón, de su restauración, de su paz, de su amor, de su esperanza. Yo puedo hablar de eso porque Él lo hizo en mí. ¿Se acuerdan de Cornelio, el primer gentil o no judío convertido? A Pedro el Señor se le revela, ya saben, baja un manto con animales de todo tipo y le dice: Pedro, mata y come. No, Señor. Él no contestó: heme aquí, ¿verdad? Luego le dijo: no, ¿cómo crees? Yo nunca no he metido en mi boca nada inmundo. A lo que yo he limpiado no llames tú inmundo. Y saben que Cornelio era una belleza de persona. Era súper generoso, era un hombre hasta con cierto temor de Dios. Pero necesitaba escuchar el evangelio porque no era salvo. Nosotros podemos decir a una persona: este es tan bueno, tan bueno, tan bueno. Lo único que le falta es ser salvo. Eso es lo importante. ¿Por qué? Porque Cristo murió para perdonarnos. Es el único medio. Por eso Él dijo: yo soy el camino, la verdad, la vida. Nadie viene al Padre porque Él es en el Padre y el Padre en Él. Nadie viene al Padre sino por mí, Jesús dijo. Entonces no hay otro medio. Nosotros inventamos caminos a Roma, ¿verdad? Todos los caminos te llevan a Roma. Hombre, todas las religiones son buenas. No, Señor, porque si no, en vano murió Cristo. Él pagó, el único que pagó. Ni Mahoma, ni Buda, ni Krishna, ni quien me digas. Nadie pagó por nuestros pecados. Y no solamente venció al pecado, sino venció a la muerte, resucitando al tercer día. Ese es el mensaje de salvación que debemos hacer: invitar a la gente a escuchar este mensaje y responder en fe y arrepentimiento. Pablo tuvo un cambio de vida, un arrepentimiento después de ser humillado, y fue convertido en un testigo. ¿Qué faltaba para que pudiera ser ese testigo ejemplar que llevó el evangelio a muchos lugares y, como prometió el Señor, hasta el fin del mundo? Nosotros somos los del fin del mundo, ¿no? Si te pones a ver dónde empezó todo el evangelio, de dónde empezó el mensaje de salvación, estamos bien lejos y nos llegó hasta nosotros, los aztequitas. Dios es poderoso para llevar su mensaje a todos los lados, pero ¿quiénes tienen que ser? Como en el caso de Pedro y Cornelio, fue Pedro. O sea, un ángel se le aparece a Cornelio y le dice: va a venir un cuate y te va a hablar palabras que tienes que oír y todo. ¿Por qué no se lo dijo el ángel? ¿Por qué el ángel no le testificó y lo llevó a Cristo? Porque el ángel no tiene un testimonio como el de Pedro y como nosotros. Tenía que ser Pedro dándole el mensaje, y tenemos que ser nosotros dando el mensaje. Esa es nuestra misión. Dios nos invita a ser parte de esa misión. Somos testigos. Así les dijo Jesús a sus discípulos: recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Muchas veces nosotros queremos que Dios esté con nosotros todo el tiempo. Señor, tu presencia en mi vida. ¿Pero para qué la quieres? ¿Para qué la quieres? ¿Nada más para sentir bonito? Nos da su presencia para llevar el evangelio y de hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas estas cosas que os he mandado, y aquí estaré con ustedes hasta el fin del mundo. Para eso nos llena de su poder, nos capacita y nos envía. Y entonces vemos aquí que llega Ananías, entra en la casa y pone su mano sobre Pablo,
que en ese momento seguía siendo Saulo, el anhelado de Jesús. Y entonces le habla bien bonito, porque no le dice, ay, tú malvadazo, nomás porque el Señor me mandó, si no, te mandaba yo quién sabe a dónde. Si no, le dijo, hermano Saulo. Este Ananías me encanta también porque responde bien bonito al Señor y le cree al Señor. Le cree que ya Dios lo había escogido como un instrumento. A veces nosotros desechamos a la gente y decimos, que se va a convertir. Está más perdido que Adán el día de las madres. Pero no depende de nosotros, no depende del que quiere ni del que corre, dice la palabra, sino de Dios, que tiene misericordia y puede convertir a cualquiera. Al corazón más duro le puede dar un corazón de carne. Y eso pasó con Pablo. Pero Ananías se lo creyó a Dios, se lo creyó. Nosotros tenemos que venir a la palabra creyendo lo que el Señor nos dice, no poniendo en duda lo que dice la palabra. Ahí estaríamos muy mal en nuestro acercamiento con Dios. Hay que creerle al Señor. Y entonces dice, hermano Saulo, el Señor Jesús que se te apareció en el camino por donde venías me ha enviado para que recibas la vista. Y es una analogía, ¿verdad?, de que nosotros caminamos como ciegos, tropezando en el mundo. Pero cuando revela el Señor su luz, nos ilumina, nos traslada de las tinieblas a su luz admirable para contemplarlo. Y mientras lo contemplamos, somos transformados de gloria en gloria como por su Espíritu. Y entonces se le caen estas como escamas, como cosas duras, como un plástico, me imagino. Se cae de sus ojos y puede ver. Y es lo que el Señor hace cuando viene a nuestra vida. Se revela y nos quita el velo que tenemos puesto en nuestros ojos y lo podemos ver con claridad. Él se ha manifestado, es el Dios invisible, se hizo claramente visible en Cristo Jesús. Lo podemos contemplar en su palabra. Y entonces se le caen estas escamas y dice que es lleno del Espíritu Santo. Entonces, no solamente necesitamos conocer a Jesús para poder compartir de Él, tener una experiencia con Él, aceptar la humillación, quebrantamiento que nos acerca a Dios, sino también el ser enviado se necesita el Espíritu Santo. Por eso dijo en Hechos 1, recibiréis poder cuando el Espíritu Santo venga sobre ustedes y me seréis testigos. Ahora sí, no vamos solas a cumplir con el propósito de Dios de dar a conocer su evangelio. El Espíritu de Dios está en nosotros y en el poder del Espíritu es que vamos. Ahora, ¿cómo ser lleno del Espíritu Santo? Ahí sí tenemos una responsabilidad. La obra salvífica, el nuevo nacimiento depende de Dios. Es una obra sobrenatural, Dios revelándose al corazón humano. Pero en esta parte sí participamos nosotros, en ser llenos del Espíritu Santo. Por eso el Señor nos dice, sed. Es un mandamiento, es una orden, es un imperativo. Sean llenos del Espíritu Santo. En el alcohol, ya saben que uno se pone mal, ¿no? Y disuelve las convicciones. Hay un agente que cambia nuestra actitud. Ves un borrachito y lo ves bien diferente a como es en sus 5 sentidos. Ay, ahora se puso de chistoso cuenta chistes y era muy serio, pero no, se tomó unas copitas y ya está bien alegre. Cambia. Bueno, este ejemplo lo da el Señor, no os embriaguéis con vino en lo cual hay disolución, lo da como un ejemplo, es un agente transformador y dice, más bien sean llenos del Espíritu Santo. Busquen ese otro medio que les impulsa a ser diferentes que ustedes mismas, que ahora hablen con facilidad la palabra, que ahora tengan compasión por el necesitado, que el corazón de Dios esté tan fuertemente en nuestro corazón que ya no seamos nosotras buscando nuestro beneficio y todo esto que es la carne, sino más bien buscar la honra de Dios, su voluntad, su espíritu en nosotros. Para poder ser testigos necesitamos su espíritu. Y al momento le cayeron de los ojos como escamas, recibió al instante la vista y levantándose fue bautizado. Me encanta Pablo que no pidió de comer inmediatamente, pidió ser bautizado. Hubiera sido yo, otra cosa hubiera sido.
porque me gusta levantándome a comer algo, pero luego pidió ser bautizado, o sea, a las órdenes, mi general. Él aprendió a decir, a las órdenes, mi general. Tú eres el Señor, a ti debo toda mi obediencia. Porque es el primer mandato después de recibir a Cristo, después del nuevo nacimiento. Dios nos manda que seamos bautizados. Ahí está otra vez Mateo 28, ¿no? Y de hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Y por último, el versículo 20 dice, enseguida predicaba a Cristo en las sinagogas, diciendo que este era el Hijo de Dios. Señor, muchas gracias te damos porque solamente tú puedes hacer una obra transformadora, Padre. Tú cambiaste mi vida, mi corazón, mi mente, mis acciones, soy otra. Eso solamente por el poder de tu Espíritu Santo. Padre, a lo mejor hay alguna persona aquí que no ha experimentado tu presencia en su corazón. Y tiene amargura, sus problemas son grandes y está enfocado en esos problemas y no sabe que sus pecados le han apartado de ti. Yo te pido, Señor, que esta mañana que tú nos has hablado, Padre, y te has revelado a nuestro corazón, todas podemos decir, Señor, ¿quién eres tú y qué quieres que yo haga? Si en esta mañana, tarde, en la que tú sientes que Dios está tocando la puerta de tu corazón, y a lo mejor como primera vez o segunda vez, porque Dios es un Dios de oportunidades, muchas oportunidades, pero si oyes hoy su voz, no endurezcas tu corazón. Si oyes por primera vez la voz de Dios llegando fuerte a tu corazón y no sabes si tus pecados han sido perdonados, no sabes si Dios está en tu corazón, ¿por qué no oramos y tomas la decisión hoy? Un parteaguas, como la historia antes de Cristo, después de Cristo. También nuestra vida es antes de Cristo y después de Cristo. ¿Por qué no tomas este día como el parteaguas? Y a lo mejor estos 3 días, como estuvo Pablo, 3 días de reconocer que te necesita. Y si alguien aquí quiere recibir a Cristo por primera vez en su corazón, yo te quisiera pedir algo muy valiente, porque Cristo no tuvo temor ni vergüenza de morir en una cruz desnudo para pagar por tus pecados y los míos. Muy valiente la decisión, porque dice el Señor que si confesaras delante de los hombres al Señor, Él te confesará delante de los ángeles de su Padre. Si oyes hoy su voz y quieres hacer esta decisión, yo te pido que te pongas de pie. Ponte de pie. Si sientes, Dios te bendiga. Dios te bendiga. Dios te bendiga. Dios te bendiga. La ovejita perdida, Dios la quiere en el redil para cuidarte, para amarte, para dirigirte, para perdonar todos tus pecados y tengas seguridad de vida eterna y estar para siempre con Él, porque lo único que impide estar en su presencia toda la eternidad son nuestros pecados no confesados. Dios te bendiga. Te voy a invitar ahora a que hagas esta oración conmigo en voz alta, porque dice el Señor que si crees en tu corazón, pero confiesas con tu boca que Jesús es el Señor, serás salvo. Le creemos a Él. Y te pido que esta oración la hagas como saliendo de lo más profundo de tu corazón. Es entre tú y Dios, pero Dios oye tu clamor, oye tu oración, oye tu confesión. Repite después de mí: Señor, te pido perdón por mis pecados. Reconozco que he caminado lejos de ti, que soy pecadora, pero te pido que me perdones. Creo que tú diste tu vida por mí en esa cruz para pagar cada uno de mis pecados, Señor. Y te agradezco
Te agradezco ese hecho. Dice tu palabra que clavaste el acta de decretos que había en mi contra en la cruz. Gracias por tu perdón, lo creo y lo recibo. Y te abro las puertas de mi corazón para recibir tu espíritu dentro de mí. Ven a mí, Señor. Hazme una de tus hijas, Señor. Y guíame con tu mano poderosa, Señor, para seguir en este caminar contigo. Porque te lo pido todo por tu precioso Hijo Jesucristo. Amén.